Hoy vamos a meternos de lleno en unos apuntes que tocan una sensación que, seguro que a mucha gente le suena. Ese agotamiento que no se va, la mente que parece que no tiene botón de apagado, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Esa sensación de estar siempre en marcha, incluso sin motivo aparente. Los textos que vamos a comentar hoy lo llaman, de hecho, la mente sin botón de pausa. Justo. Y la idea es explorar a fondo estos materiales. Combinan, como un diálogo simulado, muy gráfico, entre alguien que siente esto y una psicóloga, y luego notas que lo explican. Exacto. Queremos desgranar lo que describen como ansiedad generalizada. Ver qué es eso exactamente según estos apuntes. Precisamente. Ese es el tema central hoy, la ansiedad generalizada. Tal como lo pintan aquí, es como un estado de preocupación constante, ¿no? Una alerta que no baja, aunque no haya un peligro real delante. Y lo clavan con una frase que recogen que yo creo que es muy potente. No sé por qué estoy tan cansada todo el tiempo. Dicen que es algo súper común hoy en día. Pues sí, suena bastante familiar, la verdad. Así que venga, vamos a analizar lo que nos cuentan estos documentos. Veremos cómo describen la sensación, qué causas apuntan, cómo dicen que se manifiesta en el día a día. Y muy importante, qué pasos prácticos y, iniciales sugieren para empezar a manejarla. Vale, pues empecemos por el meollo, por cómo se vive esto según la persona que habla en ese diálogo que mencionabas. Pues mira, lo que cuenta es muy vívido. Habla de una incapacidad casi total para desconectar. Dice que es levantarse y ya la mente a mil, repasando tareas, preocupaciones. Un motor que no para. Exacto. Y lo peor es que si intenta parar, si busca descansar un poco, Aparece la culpa, ¿no? Lo mencionan. justo, la culpa, esa sensación de estar perdiendo el tiempo, de no ser productivo. Es una trampa curiosa, la verdad. Querer parar y sentirte mal por ello. Sí, totalmente. Junto a eso, habla de un miedo difuso. No es miedo a algo en concreto, sino como una sensación de que algo malo puede pasar. Y eso se nota en el cuerpo, dicen. Claro, lo traducen a lo físico, tensión corporal constante. El texto menciona específicamente presión en el pecho, y que no se va ni viendo una serie ni intentando relajarse. Como si el cuerpo estuviera siempre en guardia. Qué fuerte. Exacto. Es esa mezcla de lo mental y lo físico que está ahí, siempre. Y el descanso, que debería ser la solución, se convierte en parte del lío. Totalmente, porque el texto describe un sueño de mala calidad, que no repara. Despertar es por la noche, pero no por dramas, sino por detallitos. ¿Tipo qué? Pues, un email sin responder, el tono que usaste con tu jefe, si se te olvidó algo en la compra, pequeñas cosas que la mente amplifica y no te dejan descansar de verdad. Esas pequeñas astillas. Eso es. Y juntas impiden el descanso real. Hay un punto que me parece súper revelador de la impotencia que describen. La reacción a comentarios tipo tranquila o relájate. Sí. Lo pintan como que te dan ganas de llorar. Una frustración enorme. Porque quieres calmarte, pero es que sientes que no puedes, que no tienes el control. Te sientes atrapado, vamos. Justo. Y ahí es donde, en el diálogo este simulado, entra la figura de la psicóloga para ponerle nombre, para darle algo de estructura a ese caos. Vale. ¿Y cómo lo llaman? ¿Qué concepto usan estos textos? Pues introducen el término ansiedad generalizada. La definen como eso, una mente que está todo el rato anticipando problemas, imaginando lo peor, aunque no sea realista. Como si la alarma interna se hubiera quedado pillada en on. Exacto, esa es la idea. Y una cosa muy potente que dicen es que el cuerpo se habitúa a ese estado de alerta. Llega un punto que esa tensión, esa preocupación de fondo, te parece lo normal. Ya, que olvidas cómo era estar relajado de verdad. Eso mismo. Y ahí vuelve la metáfora esa que decías al principio, la que usa la propia persona en el diálogo. La de como si mi mente no tuviera botón de pausa. Esa. Es que es una imagen súper clara, ¿verdad? De no poder parar la rueda de pensamientos ansiosos. Sí, muy gráfica. Pero entiendo que los apuntes no se quedan ahí. En la descripción un poco, desesperante. No, ¿qué va? Hay un mensaje de esperanza. La psicóloga, según recogen, dice: ese botón se puede volver a encontrar. Ah, bien. Y el primer paso que proponen es entender por qué se atascó. Y eso nos lleva a las causas que listan. Perfecto, pues vamos a verlas. ¿Qué factores señalan estos textos que pueden bloquear ese botón de pausa? Pues dan una lista de factores muy de hoy en día, muy conectados entre sí. El primero, el estrés acumulado. No un trauma gordo necesariamente, sino la suma de pequeñas presiones diarias.
como un goteo constante que te va desgastando. Exacto. Luego señalan el exceso de multitarea, esta cultura de hacer 1000 cosas a la vez, pues dicen que fragmenta la atención y sobrecarga el sistema. Tiene lógica. Y muy ligado a eso, La sobreexposición digital. pantallas, notificaciones, lo ponen como algo que nos mantiene en semialerta, esperando el siguiente aviso, y eso dificulta mucho desconectar de verdad. Ya, siempre conectados, pero no realmente descansados. Otro punto clave, las altas expectativas. Las sociales, las del trabajo, pero también las que nos ponemos nosotros mismos. Esa presión por ser perfectos, eficientes, por no fallar, agota. Es interesante que pongan el foco en lo de fuera y en lo de dentro. Esa autoexigencia. Sí. Y claro, ligado a todo esto, la falta de descanso real. Y aquí hacen un matiz importante. No es solo dormir horas, es la calidad del sueño y, sobre todo, que falten momentos de parón mental durante el día. O sea, no basta con dormir, hay que dejar que la mente pare de verdad de vez en cuando. Exacto. Momentos sin procesar, planificar o preocuparse activamente. ¿Vale? Y el último factor que mencionan en esta lista de causas es un patrón de pensamiento muy típico, el pensamiento anticipatorio constante, el run-run del ¿y si? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pasa algo malo? ¿Y si no puedo? Ese bucle. Lo describen como algo que se retroalimenta y mantiene la ansiedad ahí viva. O sea que, juntando todo, estrés crónico, multitarea, lo digital, las expectativas, la falta de parón mental y ese ISIB, el cuadro que pintan es el de un sistema nervioso que poco a poco se queda como atascado en modo alerta. Justo así. Es como explican ellos el desarrollo de esto que llaman ansiedad generalizada. Una adaptación, pero que no funciona bien, a un entorno que percibimos como súper demandante. Entendido. ¿Y si ese es el estado interno? ¿Cómo se ve por fuera? ¿Cómo se manifiesta en el día a día? Los apuntes también dan síntomas comunes, ¿no? Sí, dan una lista de cosas que dicen que son muy frecuentes hoy. La primera, la dificultad para concentrarse. Lógico, si la mente está saltando de una preocupación a otra, ¿cómo te vas a centrar? Y eso seguro que genera más ansiedad, por no rendir, un círculo vicioso. Exacto. También listan la tensión muscular crónica, dolores de cuello, hombros, espalda, mandíbula, que a veces no relacionamos con la cabeza, pero que el texto presenta como un reflejo físico directo de esa tensión interna. El cuerpo hablando, vamos. Claramente. Y, claro, los problemas de insomnio que ya comentamos antes. ¿Algo más? Mencionan la irritabilidad, estar más irritable o llorar más fácilmente. Reacciones que parecen exageradas, pero que explican como resultado de ese agotamiento nervioso, de estar con los nervios a flor de piel. Hay un síntoma que me llama la atención por lo actual que es la revisión compulsiva del móvil. Sí, lo incluyen como una conducta. Lo ven no solo como buscar distracción, sino como reflejo de esa inquietud, esa necesidad de estar siempre conectado, de no perderse nada, que al final puede aumentar la ansiedad. Otra vez la trampa. Buscas alivio en algo que te lía más. Y vuelve a salir la culpa. Efectivamente, el sentimiento de culpa por descansar, por no hacer nada productivo. Lo mencionan otra vez no solo al principio, sino como un síntoma en sí mismo. Y es un síntoma que complica mucho salir del ciclo porque te impide descansar cuando lo necesitas. Madre mía. Y para cerrar esta lista de manifestaciones, pues el cansancio crónico, la fatiga persistente. Ese agotamiento del que hablaba la persona del diálogo. Sí, ese cansancio profundo que no se va durmiendo 8 horas, porque no viene del esfuerzo físico, sino del desgaste de tener el sistema nervioso a tope todo el rato. Es un cansancio mental y físico. Queda muy claro cómo estos textos conectan esa mente sin pausa con síntomas súper concretos. En la cabeza, en el cuerpo, en las emociones, en lo que hacemos. No es algo abstracto. Exacto. Lo que buscan es darle forma, ponerle nombre a una experiencia que a menudo se vive de forma muy confusa y solitaria. Vale, hemos visto cómo describen el problema, la definición, las posibles causas, los síntomas, pero entiendo que no se quedan ahí, que también dan alguna pista, ¿no? Alguna guía práctica, primeros pasos. Sí, proponen como un camino inicial, unas acciones concretas. El primer paso es fundamental, dicen, y tiene 2 partes, nombrar y reconocer. Ponerle nombre a lo que pasa, ya sea ansiedad generalizada u otro que te sirva. Y sobre todo,
reconocer el patrón de preocupación en ti mismo. Ajá. Pero, y esto lo subrayan mucho, sin juzgarse. Simplemente observar. Ah, vale, esto es lo que me está pasando. Ese acto de nombrar y reconocer sin machacarse parece clave, ¿no? Como encender la luz. Podría ser, sí. El segundo paso práctico, reducir estímulos. Como hablan de la sobrecarga, pues recomiendan bajar conscientemente el uso de pantallas, silenciar notificaciones que no sean esenciales. Vale. Y muy importante, buscar activamente momentos de pausa, de silencio durante el día. Pequeños cortafuegos mentales. Crear como islitas de calma en medio del ruido. ¿Y el tercero? El tercero va a una herramienta del cuerpo muy directa, la respiración consciente. La propuesta es súper sencilla, hacer ejercicios cortos de respiración profunda y lenta varias veces al día. Sugieren, por ejemplo, dedicar 1 minuto cada hora a respirar así, conscientemente. 1 minuto cada hora. Sí, como ancla al presente y para mandar una señal de calma al sistema nervioso. Una herramienta simple, pero que si la haces puede sumar. ¿Qué más? El cuarto paso ataca el torrente de preocupaciones. Externalizar preocupaciones. La idea es usar la escritura. ¿Un diario o algo así? Puede ser un diario o simplemente escribir en un papel lo que te ronda por la cabeza antes de dormir o cuando estés agobiado. Dicen que al verlo escrito ganas perspectiva. Y puedes empezar a distinguir qué es real y qué es... Y que son escenarios catastróficos imaginarios. Exacto. Te da distancia. Suena útil, la verdad. El quinto paso se centra en la estructura externa para ayudar a la interna, establecer rutinas, pero con un matiz importante. Rutinas simples, flexibles y realistas. No es añadir más presión con horarios súper estrictos. Claro, que no sea otra fuente de estrés. Eso, sino crear un marco predecible para el día. Sueño, comidas, algo de movimiento, que dé sensación de orden y seguridad sin agobiar. La clave parece ser simpleza y realismo, no perfección. Justo. Y el sexto y último paso que mencionan es buscar apoyo. Reconocen que a veces con esto no basta, o la situación es muy chunga. Normal. Así que los apuntes recomiendan explícitamente pensar en buscar ayuda profesional. Hablan de coaching o terapia si hace falta una guía más personal para entender de dónde viene el problema y aprender a manejarlo mejor. Entendido. Son como unos primeros peldaños, ¿no? Un kit básico de herramientas que sugieran para empezar a meterle mano a ese ciclo. Así es. Como lo presentan, no es una varita mágica, pero sí acciones concretas que, según ellos, pueden empezar a mover las cosas. Se centran en ser más consciente, bajar la sobrecarga, usar el cuerpo para regularse, gestionar los pensamientos y buscar ayuda si hace falta. Entonces, si intentamos resumir un poco la esencia de lo que hemos sacado de estos apuntes, podríamos decir que presentan la ansiedad generalizada como esa experiencia de mente sin pausa, ¿no? Ese estado crónico de alerta. Señalan que puede venir de factores muy de ahora, el estrés continuo, la multitarea, estar siempre online, las expectativas altas, la falta de descanso mental. Hemos visto cómo se nota en síntomas muy claros. No poder concentrarse, tensión física, dormir mal, irritabilidad, mirar el móvil todo el rato, sentirse culpable por parar y un cansancio que no se va. Y crucialmente proponen un camino inicial práctico. Reconocer sin juzgar, reducir estímulos, usar la respiración, escribir las preocupaciones, crear rutinas sencillas y buscar apoyo si es necesario. El mensaje central que parece que quieren dejar es doble, ¿no? Por un lado, la importancia enorme de simplemente reconocer y nombrar este patrón de la mente sin pausa. Que entender qué pasa ya es un primer paso potente. Exactamente. Y por otro lado, dan un mensaje de posibilidad, que aunque esa alerta constante se haya vuelto lo normal, insisten en que se puede abordar, se puede cambiar, que ese botón de pausa, usando su metáfora, se puede reencontrar. Aunque necesite esfuerzo claro. Claro, intención, práctica y a menudo acompañamiento. Pues para terminar nuestra exploración de hoy, y basándonos solo en lo que hemos visto en estos apuntes, podríamos dejar una reflexión en el aire. Los textos describen una mente que se ha acostumbrado a anticipar, a estar en alerta casi por defecto. Ajá. Teniendo eso en cuenta, y pensando en las pequeñas acciones que proponen, ¿qué efecto podría tener un cambio mínimo pero consciente? Por ejemplo, lo que decían, meter una sola micropausa de respiración de 60 segundos al día. O dedicar 2 minutos a escribir la preocupación principal antes de dormir, para sacarla del bucle. ¿Podría un gesto tan pequeño empezar a influir, aunque sea un poquito, en ese patrón de anticipación tan metido dentro que describen? Exacto. Es una pregunta que queda ahí, para seguir pensando a partir de las ideas que presentan estos materiales.